Buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga en esta mañana. Vamos a orar y a poner este tiempo en manos de Dios. Amantísimo Dios, honor, gloria y honra damos a ti. Damos gracias por permitirnos hoy estar aquí reunidos. Rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que nos ayudes a ver a través de la Escritura el ejemplo en las vivencias que tuvieron los primeros hermanos allí en la iglesia del primer siglo. Que nos ayudes a ver ese ejemplo, que nos ayudes a enriquecernos, como la Escritura, a través de lo que narra allí Lucas, quiere hoy motivarnos y animarnos a que perseveremos como iglesia. Permite que nuestros corazones sean iluminados y permite que tu palabra quede anclada para que como creyentes, como iglesia, crezcamos y sigamos firmemente corriendo en este camino de la fe. Ayúdame, Dios. Usa mi vida y permite que tu palabra, Señor, sea expuesta de una manera sincera, transparente. Gloria y honra damos a ti y en Cristo Jesús oramos. Amén. Estamos viendo, como usted bien lo sabe, una enseñanza expositiva del libro de Hechos. Llegamos al capítulo 21 y como lo leyó nuestro hermano Nelson, vamos a estar mirando todo lo referente al tercer viaje misionero de Pablo en cuanto a su finalización, en cuanto a cuando Pablo decide volver a Jerusalén. Le he colocado en esta mañana como título a la enseñanza: Iglesia advertida, iglesia que escucha la voz de Dios. Iglesia advertida, iglesia que escucha la voz de Dios. Antes de narrar un poco aquí en la introducción, cómo podemos ver y cómo el Señor ha enriquecido a través de todo lo que hemos podido exponer, revisar en el libro de Hechos, cómo todas estas vivencias de los hermanos allí en el primer siglo no son de ejemplo y no son de ánimo para nosotros, para que, como lo orábamos ahorita, sigamos firmemente caminando en este camino de la fe, válgame la redundancia, y batallando, porque no es fácil, pero solo con el favor, la gracia, la misericordia del Señor podemos seguir avante como iglesia, como familias. Quiera el Señor que todo esto que estamos viendo quede anclado en nuestros corazones, para que podamos encontrar a través de su voz, por medio de la palabra, aliento para nuestras vidas. Aliento para nuestras vidas. Lucas nos empieza a narrar el viaje que emprende Pablo y sus acompañantes de vuelta a Jerusalén, finalizando, como lo dije hace un momento, ese tercer viaje misionero del apóstol. Y si usted y yo notamos bien la narración, Lucas nos muestra acontecimientos casi que a diario. Si usted lo leyó y lo puede volver a leer, usted puede ver cómo Lucas en la narración está mostrando y está narrando esos acontecimientos casi
de lo que está pasando a diario en la vida de los misioneros, ¿cierto? En la vida de aquellos hombres que estaban allí en medio de este viaje. Y tanto en Tiro como en Cesarea vivieron situaciones similares estos hombres, donde el Espíritu de Dios, a través de los hermanos de las iglesias locales, los discípulos que estaban allí en cada ciudad, le insisten a Pablo que no volviera a Jerusalén. Debido esto a que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, les reveló allí a los hermanos que en Jerusalén a Pablo le esperaban situaciones de mucho peligro, y por lo tanto estos hermanos le insistían que Pablo no fuera allí a Jerusalén. Es interesante aquí mirar que posiblemente nuestra mente puede caer en algo como, o un pensamiento como que Pablo quería desobedecer al Espíritu Santo, o Pablo quería desobedecer al Espíritu de Dios, ¿cierto? Pero es evidente, y usted y yo, por las Escrituras, sabemos que no es así, sino más bien lo que él hace es serle obediente a Dios. Y lo que él hace es ser obediente al Señor en todo lo que él ha ordenado para su vida. Imagine la escena. La iglesia, tanto en Tiro como en Cesarea, hablando a Pablo por medio del Espíritu de Dios, diciéndole: en Jerusalén te esperan peligros, no vayas allí, Pablo, insistiendo. Pero Pablo, por así decirlo, hace caso omiso. Y él decide y tiene como convicción volver a Jerusalén. Le digo, imagine la escena, porque puede caber en el pensamiento de uno que Pablo desobedeció al Señor, pero no fue así, lo contrario, fue obediente al Señor en todo. Esto nos hace recordar cuando el Señor hace un llamado a la vida de Saulo, ¿cierto? Y le promete que él iba a usar su vida. Eso todos lo vimos, lo sabemos. Pero también recordemos que en ese apartado que Dios hace de su vida a Saulo, él le promete que las cosas no iban a ser fáciles. Por eso digo que Pablo, el ahora Pablo que está en Tiro y está en Cesarea, fue obediente a Dios en todo. Hechos capítulo 9, versículo 10 al 16 nos recuerda lo siguiente: que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que él pueda recobrar la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para que él pueda prender, ¿cierto?, a todos los que invocan tu nombre, le dice Ananías al Señor. Y el Señor le responde: ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Quién? Saulo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pero note lo siguiente: porque yo le mostraré a él cuánto le va a ser necesario padecer por mí. No. Recordando esto, usted y yo podemos concluir que lo que Saulo estaba respondiendo a los hermanos allí en Tiro y en Cesarea era que él estaba siendo obediente al Espíritu de Dios. Y que él estaba siendo obediente al Espíritu de Dios. A él no se le pasó por la mente, quizá al leer el texto a la ligera, lo que a nosotros se nos puede pasar por la mente, siendo honestos, que Pablo pudo haber caído en desobedecer al Señor. El Señor advirtió sobre la vida de Saulo, el mismo Pablo que ahora va camino a Jerusalén, terminando su tercer viaje, que él iba a ser instrumento
y que por causa, óigame bien, que por causa de su nombre, dice la Escritura, que por causa de su nombre él iba a padecer. Vuelvo y reitero, por causa de su nombre él iba a padecer. Por lo tanto, para Pablo no era algo nuevo esto. Para Pablo no era nuevo este tipo de advertencias. Para Pablo no era nuevo que escuchar que los hermanos allí en Tiro y en Cesarea le dijeran: Pablo, no vayas porque corres peligro. Recordemos lo que había pasado en lugares anteriores. Y ahora, para Pablo no era nuevo porque él recuerda el llamado que el Señor hizo a su vida y lo que el Señor le había prometido, que iba a ser un instrumento, pero que también iba a padecer por causa de su nombre. Siendo esto así, el mismo apóstol Pablo es consciente de lo que estaba pasando ahí, y aun cuando estuvo reunido, hace 8 días pudimos ver en la enseñanza, que aun cuando estuvo reunido con los hermanos allí en Mileto, antes de partir para Troas y camino a Jerusalén, que después pasó por Tolemaida y por Cesarea, en Mileto, ¿cierto?, en medio del discurso que Pablo le da de despedida a los hermanos, él es consciente de todo esto. Él es consciente de todo esto. ¿Por qué? Porque en medio del discurso allí en Mileto, él manifiesta que el Espíritu de Dios es quien le anuncia los peligros y acechanzas a través de los hermanos en las ciudades por donde él ha pasado y por donde también iba a pasar. Pablo era consciente de eso. Por eso decimos que para Pablo no era nuevo que él escuchara esas advertencias que los hermanos allí en Tiro y en Cesarea le estaban diciendo. Si usted y yo recordamos lo que vimos hace 8 días, en Hechos capítulo 20, versículo 22 y 23, Pablo nos deja ver que para él esas advertencias no eran nuevas. Ahora he aquí ligado, yo en espíritu, dice el apóstol Pablo en su anuncio de despedida a los hermanos allí en Mileto. Dice: voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pero note lo siguiente: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo lo sabía. Pablo había sido advertido. Pablo sabía que este amor entrañable que tenían los hermanos allí en Tiro y Cesarea era el resultado de un amor hermoso, fraternal que tenían los hermanos para con él, pero que debido a este sentimiento él no podía ser desobediente a Dios. Él tenía que seguir cumpliendo la comisión que Dios había puesto en él. Ahora, todo esto ha acontecido en la vida de Pablo, de sus acompañantes, entre ellos Lucas, y también de los hermanos en la iglesia o en las iglesias de Tiro y Cesarea. Fue necesario y fue providencial en Dios para que ellos, los que acabo de pronunciar, pudieran ver que la buena voluntad de Dios se cumple aún contra los propósitos. Óigame bien, que la buena voluntad de Dios se cumple aún contra los propósitos, contra los pronósticos que tienen los pensamientos que hay en nuestros corazones, o que había en los corazones de los creyentes allí. Todo esto fue necesario para que esa buena voluntad de Dios se cumpliera. Aún, vuelvo y reitero, contra los pronósticos y propósitos que habían en los corazones de los hermanos allí en Tiro, Cesarea y aún en Mileto y en Tolemaida, aunque Lucas no narra bien lo que pasó en Tolemaida. Ya lo vamos a mirar. Y esto también nos sirve para entender que cuando una iglesia, o lo voy a narrar de esta manera, o cuando un soldado que es advertido, es un soldado o una iglesia que ha escuchado la voz de Dios. Es un soldado o una iglesia que ha escuchado la voz de Dios. Y aún nada coge de sorpresa, a quien ha sido advertido, a la iglesia o al soldado, aún nada coge de sorpresa mientras que las circunstancias se presenten por causa del nombre de Cristo. Aún nada coge de sorpresa
mientras que las circunstancias se presenten por causa del nombre de Cristo. Hay un dicho o un adagio muy popular, y creo que usted ya puede imaginar cuál voy a nombrar debido al título y debido a lo que he nombrado, ¿cierto? Y es: soldado advertido no muere en guerra. Pero debemos reconocer, y quiero ser un poco directo aquí en esta introducción y en esta parte, debemos reconocer que pareciera que este adagio no encaja mucho en la vida de los creyentes. Pareciera que este dicho popular no encaja mucho en la vida de los creyentes contemporáneos. Ahora, no estoy diciendo en todos, sino en muchos o en algunos. ¿Por qué? Esto lo digo porque viene un buen pensamiento sobre lo acontecido allí en estas ciudades. Y ese pensamiento es lo siguiente, y voy a hacer una pregunta. ¿Qué hubiésemos hecho usted y yo si estuviéramos en los zapatos del apóstol Pablo? ¿Qué hubiésemos hecho usted y yo si hubiésemos estado en los zapatos de Agabo o de los hermanos que estaban allí en las iglesias de Tiro y de Cesarea? ¿Qué hubiésemos hecho? Eso es una muy buena pregunta para que usted y yo reflexionemos o meditemos. Pero hay algo que debemos asumir con toda sinceridad. Y es que en nuestra vida como creyentes debemos pensar si estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, aun si ésta nos lleva a que seamos probados hasta el límite por causa del amor que tenemos por el Señor. Seamos honestos y preguntémonos, mis queridos hermanos y amigos, seamos honestos y preguntémonos lo siguiente: ¿son nuestras circunstancias adversas, eclesiales o personales, causadas por ser fieles al nombre de Cristo? ¿O son nuestras circunstancias adversas, eclesiales o personales, causadas por nuestro pecado? Eso es algo que usted y yo debiéramos pensar. Porque pareciera que aunque los tiempos son diferentes en cuanto a lo que vivimos hoy, a lo que estaba viviendo allí Pablo y todos los hermanos que estaban allí reunidos, aunque los tiempos por cultura, por todo es diferente, pareciera, en cuanto a lo que vivió el apóstol Pablo, no quiere decir que las promesas de Dios cambien. Pareciera que aunque los tiempos son diferentes, comparado en lo que vivimos hoy con lo que vivió el apóstol Pablo, ¿cierto? Y que lo que vivió el apóstol Pablo no se compara con lo que hoy vivimos como creyentes. Pablo fue perseguido, Pablo fue azotado, Pablo iba a seguir padeciendo de aquí a su de vuelta al viaje de Jerusalén, y llegando a Jerusalén más adelante vamos a ver, y yendo a Roma, iba a vivir circunstancias que quizá ninguno de nosotros hoy en día como creyentes contemporáneos no hemos vivido y no sabemos si lo viviremos. Pero esto no quiere decir que las promesas de Dios para sus hijos cambien. Eso no quiere decir eso. Dios había prometido a Pablo que lo iba a usar, pero como acabamos de leer en Hechos capítulo 9, también había prometido que iba a ser, ¿qué? Perseguido, que iba a padecer por causa del nombre del Señor. Lucas capítulo 21, versículo 16, 17 me registra lo siguiente: mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Versículo 17, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre. Y Marcos capítulo 13, versículo 13 dice lo siguiente: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es que es claro, para poder anclar con lo que dije hace un momento, que los tiempos quizá eran diferentes, pero que las promesas en Dios son iguales. Es claro que así como el Señor le dijo a Pablo que iba a hacer uso de su vida,
pero que iba a padecer por causa de su nombre, es claro que para todos los creyentes también está esta promesa. Y lo acabamos de leer. Y no quiero citar más versículos para no extenderme, pero también es claro que esta promesa es para todos los creyentes. Y el Señor nos llama a perseverar. Y es claro que cuando Cristo está hablando estas palabras, inicialmente su público o sus oyentes son sus primeros discípulos. Pero aquí encontramos algo que nos deja ver que estas promesas son para todos sus hijos. Aquellos que han sido llamados por medio del Evangelio y han sido llamados para servir y seguir a Jesucristo, también son parte o hacen parte de estas promesas. Cuando el Señor Jesús manifiesta que por causa de su nombre será perseguido o será atribulado, está diciendo que el creyente que ha sido llamado por Él y que en su servicio a Él se le presentarán circunstancias adversas, no por causa de su pecado. Espero también vivimos circunstancias de ese modo. Pero cuando el Señor Jesucristo está diciendo esas palabras, está diciendo que viviremos, los que hemos sido llamados para servirle, para seguirle, viviremos por causa de su nombre circunstancias adversas. Pero todo por causa de su nombre. ¿Por qué? Porque, mi querido hermano, seguir a Cristo en un mundo de oscuridad es como si se estuviese nadando ¿contra qué? Contra la corriente. Y no porque no tengamos a Dios de nuestro lado, sino porque usted y yo sabemos lo que la Escritura nos enseña. Los días, cada día son peores, peores. El creyente ha sido puesto como luz en un mundo lleno de tinieblas, donde ellas avanzan más por causa del pecado que hay en la humanidad. Entonces, cuando vemos esto, no debemos olvidarnos, mi querida y mi amada iglesia, que sus vidas y la mía no fueron llamadas para coquetear con el mundo. No debemos olvidar esto. No debemos olvidar que su vida y la mía, mi querida iglesia, no fue llamada para ser los salmistas más escuchados en las plataformas, con el ánimo de llenarse de recursos. Ahora, no estoy en contra de que podamos escribir para el Señor, y todo bajo la Escritura. Pero cuando el enfoque se hace con el ánimo de que el orgullo crezca, de que la jactancia crezca en el corazón, ese no fue el propósito con el cual Dios llamó a su vida. Mi querida iglesia, sus vidas y la mía fueron llamadas para estorbar al mundo y para que hagamos la voluntad de Dios. Y esta, como dijo el apóstol Pablo a los tesalonicenses, es que nos apartemos de toda fornicación, mirando esta palabra en el contexto de apostatar o de rebelarnos contra la voluntad y la naturaleza de Dios. La voluntad de Dios es que nos apartemos de toda fornicación. Vuelvo y le digo, mirando el contexto de esta palabra en su significado, que nos lleva a entender que esta palabra es apostatar o rebelarnos contra la naturaleza o contra la voluntad de Dios. Para eso fue llamado su vida, para que estorbemos el mundo, para que iluminemos. Y no debemos olvidar esto. Dicho esto, quiero compartirle dos puntos generales que nos van a ayudar a entender un poco de lo que quiero compartir esta mañana, sobre que una iglesia que ha sido advertida es una iglesia que escucha la voz de Dios. Y eso me lleva a un primer punto sobre iglesia advertida es aquella que ha escuchado que se persevera en la comunión. Iglesia advertida es aquella que ha escuchado que se persevera en la comunión. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 9 de Hechos capítulo 21. Al avistar Chipre,
dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos nos quedamos allí 7 días y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad. Y puestos de rodillas en la playa oramos. Y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Versículo 7. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día saliendo, Pablo y los que con él estábamos fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Si usted y yo observamos lo que nos muestra estos versículos, el autor hace referencia a 2 cosas que no podemos dejar aquí pasar y que son importantes entre la comunión que debe haber en los hermanos de la fe o en la iglesia. Y lo primero que miramos aquí fue la intencionalidad que tuvo el apóstol Pablo, algo muy similar con lo que hemos venido hablando, ¿cierto? Una intencionalidad que tuvo el apóstol Pablo y también sus acompañantes por tener comunión con los hermanos que habitaban en las 3 ciudades, Tiro, Tolemaida y Cesarea. Vemos que Lucas, siendo uno más de los que estuvieron allí, narra que hubo un interés por practicar lo que habían aprendido al escuchar la voz de su Señor y al ver el ejemplo de muchos hermanos, como para Pablo lo fue Bernabé. ¿Sí recuerdan cuando Bernabé recibió a Pablo allí en Jerusalén y la comunión que tuvo Bernabé con él? Esto es muestra de ese ejemplo, ¿cierto? De ese ejemplo que debe haber de la comunión en los hermanos de la fe. Por eso digo que una iglesia advertida es una iglesia que ha escuchado la voz del Señor y tiene en claro que debe perseverar en la comunión. Lucas narra que navegaron en un barco y al parecer fue el mismo barco que pasó por las mismas 3 ciudades. Posiblemente era un barco de carga que llevaba utensilios y en cada ciudad se detenía por cierto periodo de tiempo para descargar lo que debía entregar. Usted se puede imaginar o puede ver en el pasaje que la primera parada duró 7 días, la segunda duró 1 día y en Cesarea ya duró otros días. No nos narran el número de días, pero duró más días. Ahora, en estas 3 paradas vemos a unos evangelistas con el ánimo de buscar comunión con sus hermanos. En Tiro duraron 7 días, como lo acabé de nombrar y como nos lo nombra o lo dice Lucas en el versículo 4. Que los evangelistas hallaron unos discípulos y compartieron con ellos hasta que se cumplieron los días que estaban allí. En Tolemaida duraron 1 día, compartieron con los hermanos, ¿cierto? Y en Cesarea, aunque no se nos indica cuántos días exactos fueron, tuvo que ser varios, porque en el versículo 15 encontramos la referencia que hace Lucas al tiempo en plural, en la palabra días. Es claro que Pablo y sus acompañantes aprovechaban para compartir con los hermanos y para seguir fortaleciendo, instruyendo y animando a los hermanos en su fe. Eso es claro, ellos no, por así decirlo, no desperdiciaban su tiempo. Su ánimo era tener comunión con los hermanos de la fe. Además de eso, quiero decirle algo. Podemos ver varias cosas similares sucedidas en Tiro y en Cesarea, en cuanto a la comunión. Y lo primero que encontramos es que fue una comunión basada en un amor sin fingimiento, tanto en Tiro como en Cesarea. Fue una comunión basada en un amor sin fingimiento. Si usted puede ver, y lo que estamos leyendo, Lucas manifiesta que en Tiro los hermanos junto con sus familias, ¿cierto?, con sus hijos,
acompañaron a Pablo y ¿qué hicieron? Se arrodillaron con él y oraron. Qué bueno es ver un acto de estos en medio de la comunión entre los hermanos. Qué bueno es ver un acto de estos. Porque nos muestra un amor sincero y también nos muestra un amor que sin importar el lugar, ellos fueron testimonio de ese amor sin fingimiento. Un amor que tenían entre ellos. Un amor sin fingimiento. Dice Lucas que se arrodillaron ¿en dónde? En la playa. Usted, mi querido hermano, le hago una pregunta. ¿Se puede imaginar cuántos gentiles, griegos, romanos habían allí en el lugar donde zarpaban estos barcos? ¿Se puede imaginar eso? Estaban en la playa. Pablo ya iba a salir para Cesarea. Bueno, Ptolemaida y Cesarea. O sea que podemos ver que era un puerto, por así decirlo, donde llegaban y zarpaban los barcos que cargaban, descargaban, barcos viajeros. Había mucha gente, pero esto es muestra de que allí hubo un ejemplo tan grande de una comunión basada en un amor sin fingimiento. Porque tanto padres, madres, hijos, evangelistas, misioneros, apóstoles se arrodillaron juntamente. Y quizá la escena es hermosa porque pudieron haberse abrazado. ¿Y qué hicieron? Orar. Orar. Muestra de que había sido una iglesia advertida en cuanto a perseverar en la comunión. En la comunión. ¿Qué reacción tendrían, o imagínense, qué reacción pudieron tener todos los que estaban allí al ver a los cristianos con una comunión tan honesta y tan sincera? Algunos hubiesen podido reírse, algunos hubiesen podido señalarlos y decirles estos están locos, quizá otros quedaron asombrados. Quizá otros de pronto pudiesen haber sido compungidos en su corazón por la muestra de amor tan hermosa que tenían estos hermanos. ¿Qué reacción pudieron haber tenido los que estaban alrededor allí en la playa? Pablo tuvo que haber escrito su carta a los cristianos en Roma en este tercer viaje y en medio de lo que les manifiesta a los romanos, les deja una expresa marca de amor fraternal que debe haber entre los hermanos. Una advertencia a la iglesia para que ella pueda entender la necesidad de una comunión basada en un amor sincero y sin fingimiento que debe haber entre los hermanos de la fe. Pablo escribió su carta posiblemente en este tercer viaje misionero a los romanos. Y en esa carta manifiesta lo siguiente, expresa lo siguiente, quizá por lo vivido, pero también por lo que el Señor le ha revelado. Pablo dice lo siguiente, Romanos capítulo 12, versículo 9 al 10, dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor que fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. Es claro que Pablo hace un manifiesto diciendo que la preferencia debe ser entre los hermanos de la fe. Que esa comunión no debe ser causa de vergüenza. Que el amor sin fingimiento no debe ser causa de vergüenza. Voy a detenerme aquí unos segundos porque quiero narrarle un ejemplo rápidamente de unas vivencias que a veces uno en el camino de la fe el Señor le ha permitido vivir. Y es que a veces decimos amar a nuestra iglesia, a los hermanos en nuestro camino de la fe como cristianos, decimos amarnos los unos a los otros y decimos tener un amor sin fingimiento.
Recuerdo a un joven hace mucho tiempo que me decía palabras como estas que les estoy narrando. Pero alguna vez me lo encontré en Transmilenio y titubeó para saludarme como esperaba que me saludara, no porque debía saludarme, sino como esperaba que él me saludaba. Así como me saludaba cuando estaba en la iglesia, esperé que me saludara cuando nos encontramos en el Transmilenio. Y a veces, ¿por qué narro esto? Porque a veces nos avergonzamos de lo que nosotros somos como cristianos y de la comunión que debemos tener. A veces vamos a un restaurante y nos da pena orar por los alimentos porque hay más gente alrededor nuestro. A veces estamos en medio de nuestra familia y nos ocultamos para no orar porque nuestra familia puede burlarse. Pero mi hermano, nosotros como iglesia hemos sido advertidos, porque hemos escuchado la voz de Dios. Y en esa advertencia de haber escuchado la voz del Señor, cuando Él nos llama a que nuestra comunión sea basada en un amor sin fingimiento, usted y yo debemos ser partícipes. Por eso tomo como ejemplo lo que estaban viviendo estos hermanos allí, en medio de la playa, sin importar quién estaba al lado. Hubo un amor sincero, honesto y sin fingimiento. Oraron, se abrazaron. Lucas no narra lo que pasó en Mileto lloraron. Lucas no narra esto aquí, pero posiblemente hubo lágrimas también, posiblemente. Lo segundo en esto es la intención de búsqueda por compartir con los hermanos. Lo primero fue la intencionalidad que tuvieron para tener comunión. Y lo segundo es la intención de una búsqueda por compartir con los hermanos. En el versículo 8, Lucas narra que ellos entraron a la casa de Felipe, allí en Cesarea, uno de los diáconos que fue escogido y nombrado en Jerusalén. Lucas lo nombra como el evangelista. Al parecer su tarea fue mucho más allá de servir a las mesas y atender a las viudas. No se sabe cómo llegó a Cesarea, pero lo que sí podemos concluir es que por el nombre que le da Lucas, Felipe se dedicó a llevar un mensaje evangelista y a profetizar el nombre de Cristo. Acto, óigame bien lo que voy a decir, acto que fue ejemplar para sus hijas solteras. Y es por eso que Lucas también les llama profetisas. Acto de Felipe que fue ejemplar para sus hijas solteras, y es por eso que Lucas también les llama a ellas profetisas. Nombre, profetisas, nombre que hace referencia aquí al don de ser oradoras, para que no malentendamos la escritura. Nombre, título aquí de profetisas y evangelista y profeta como Agabo, que hace referencia al título o al don de ser oradoras o expositoras de un mensaje revelado por Dios. Pero este mensaje revelado, ¿cuál fue? El evangelio. Felipe predicaba el evangelio y acto seguido, como ejemplo para sus hijas, ellas también evangelizaban y exponían ¿qué? El evangelio. Por lo tanto, era una familia evangelista. Y allí en Cesarea pudieron ser útiles en esta tarea. Pero hay algo referente a lo que le estoy nombrando aquí, y es que en los apóstoles hubo una intención de buscar un lugar donde un hermano, hubo una intención de ir y buscar a un hermano en la fe. Ellos fácilmente pudieron bajarse en el puerto de Cesarea y decirle el uno al otro cuánto tenemos en los bolsillos y busquemos una posada, y vamos a una posada y nos quedamos allí. Pero ¿qué hicieron ellos? Prefirieron ir a buscar ¿a quién? A Felipe, a un hermano de la fe. Ellos tuvieron esa intención de búsqueda por compartir con los hermanos. Prefirieron esto antes de ir a pagar una posada, y después prefirieron ir en busca de los hermanos allí en Cesarea, la iglesia. A manera práctica, en este primer punto, mi querido hermano, quiero decirle lo siguiente. ¿Qué tan intencional es usted en tener comunión con su hermano? ¿Qué tan intencional?
es usted en tener comunión con su hermano? ¿Cómo es su amor en Cristo por su hermano? ¿Cómo es su amor en Cristo por su hermano? Es claro que viendo estos ejemplos, aquí en la Escritura, la iglesia debería tomarlos como bandera y seguir por la misma línea. Más cuando la misma Escritura nos dice que nosotros, ¿qué comunión podemos tener con las tinieblas? La luz, ¿qué comunión puede tener con las tinieblas? La misma Escritura nos lo dice. Y no es porque no podamos tener comunión con los de afuera, porque entonces ¿a quién evangelizaríamos? ¿A quién? Más bien es entender que la comunión a la que hace referencia la Escritura es aquella que se hace con sinceridad y honestidad, con un amor sin fingimiento. Más cuando la iglesia primitiva, aquellos hermanos en el primer siglo nos dan ejemplo de esto, de todas las cosas que tenían en común. Y para que haya esto debe haber comunión, mi querido hermano. Porque viene una siguiente pregunta. ¿Cómo sabremos la necesidad de nuestros hermanos si no nos acercamos? ¿Cómo sabremos si el hermano pasó por circunstancias en la semana si en el domingo no nos acercamos a preguntarle? O si en la semana no tenemos una intencionalidad de comunicación con él. Ah, pero aquí siempre viene la excusa. Si él no me llama, yo no lo llamo. Aquí siempre viene la excusa, porque es que para sustentar lo que hay en mi corazón, yo tengo que sacar siempre una respuesta y una excusa. Ah, pero es que como él no me saluda, yo no lo saludo. Esteban, cuando estaba cerrando sus ojos después de ser apedreado, ¿qué le dijo al Señor? No le cuentes esto como pecado. ¿Y por qué traigo esto a memoria? Porque si él tuvo misericordia de aquel que los estaba matando, ¿cómo nosotros, aun dejando todo orgullo a un lado, no podemos tener misericordia a través del evangelio que Dios ha sembrado en nuestros corazones? Y con eso poder mostrar a los demás que tenemos a Cristo, y en ese tener a Cristo debe haber la intencionalidad de tener una comunión con nuestros hermanos. Una iglesia que persevera en este punto cardinal de la comunión es una iglesia que ha escuchado la voz de Dios. Es una iglesia que sabe que necesita compañía, que sabe que necesita de hermanos. ¿Para qué? Para seguir caminando, para seguir alentado y animado en el medio que Dios nos ha puesto, y es en esta vida de batallas. Una iglesia que ha escuchado la voz de Dios, que ha sido advertida en cuanto a esto, sabe que necesita de sus hermanos para seguir animado y caminando en este mundo donde gobierna la oscuridad. Lo segundo es que una iglesia que ha escuchado la voz de Dios es la que se somete a su voluntad. Versículo 10 al 14 dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto a no solo ser atado, mas aún a morir en Jerusalén. ¿Por quién? Por causa del nombre del Señor Jesús. Como no le pudimos persuadir, dijo Lucas, desistimos diciéndose: hágase tu voluntad, Señor. En Cesarea hubo un hombre llamado Agabo, quien transmitió a Pablo y a sus acompañantes y a la iglesia lo que iba a suceder en Jerusalén. Y esto es porque el Espíritu de Dios le reveló todo lo que posiblemente acontecería en la vida del apóstol. Cuando los que estaban allí escucharon, estos incentivaron más sus voces hacia Pablo para que él no viajara a Jerusalén.
pero Pablo hizo caso omiso, como lo acabamos de leer. Porque aunque su corazón se sintió quebrantado por lo que estaba viendo en los hermanos, pudo más la obediencia al Señor. Pudo más la obediencia a Dios que a los sentimentalismos que se pudieron generar entre los hermanos. Malos no, porque eso es muestra de un cariño verdadero. Pero aún y con todo eso su corazón no fue quebrantado, sino que su corazón siguió firme en obediencia a Dios. Por lo tanto, los mismos hermanos, al ver que no pudieron persuadir a Pablo, reconocieron que la voluntad de Dios era la que se tenía que cumplir. Y si la voluntad de Dios para la vida de Pablo era que siguiera sufriendo, entonces así debía ¿qué? Ser. Pablo, como le dije hace un momento, posiblemente en el tercer viaje misionero escribió a los romanos. Pablo a los romanos le manifiesta lo siguiente, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta bajo la óptica de Dios. La buena voluntad de Dios es agradable y perfecta bajo la óptica de Dios. Le dije en la introducción, póngase en los zapatos de Pablo. Si la voluntad de Dios para Pablo era padecer, sufrir, ser golpeado por causa de su nombre, dígame si para Pablo o para usted colocándose en los zapatos de Pablo, esto es algo bueno para su vida. Los hermanos en Tiro y en Cesarea no querían que Pablo fuera a Jerusalén, pero Dios ya lo había provisto y lo había planeado para la vida del apóstol. Y eso tenía que pasar en la vida de Pablo por el cumplimiento a la promesa que Dios le había dado. Hay dos cosas que aquí quiero dejarle rápidamente por sentado y son dos cosas que debemos entender bajo este ejemplo que vemos en Pablo y en los hermanos. Y lo primero es que el Señor nos libra de los temores. Óigame bien, el Señor nos libra de los temores, mas no de las circunstancias. El Señor nos libra de los temores, mas no de las circunstancias. Y quiero aclarar algo antes de compartirle rápidamente esto. Y es que Dios tiene el poder para librarnos de las circunstancias, claro que sí. Pero si Él las permite en nuestra vida, y más por causa de su nombre, Él nos va a alentar en nuestros temores y nuestros miedos, mas no nos va a librar de las circunstancias. ¿Sí me hago entender? El Señor permite que por causa de su nombre tengamos circunstancias. ¿Para qué? Para acrecentar su carácter en nosotros, para acrecentar nuestra fidelidad hacia Él y para fortalecernos y saber de qué está hecha nuestra obra. David en el Salmo capítulo 34, versículo 4 dice lo siguiente: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todas mis circunstancias, de todos mis temores. David dice que el Señor lo libra de todos sus temores, mas no de todas sus circunstancias. Es notorio, como lo vimos en la introducción, que por causa del nombre de Cristo seremos perseguidos. Y es una promesa para todos. Y que el mismo Señor nos prometió aflicciones. Por lo tanto, como buenos seres humanos, ¿cierto? Y como buenos cristianos, esto nos produce temor y miedo. Pero quiero decirle algo, el Señor nos promete que Él nos ayuda en los temores y en los miedos. ¿De qué manera? Aprendiendo a descansar en Él, aprendiendo a echar nuestras cargas sobre Él. Eso lo dice la Escritura, aprendiendo a depender de Él. Mas Él no nos ha prometido que nos liberará de las circunstancias, ya que en medio de ellas somos formados, forjados y somos probados. Lo segundo aquí es que en medio de la voluntad de Dios, todo mi querido hermano y mi querida hermana y mi querido amigo, en medio de la voluntad de Dios todo obrará para bien. Es claro que Pablo había sido llamado para sufrir y para padecer, así como todos nosotros.
Todo por causa del nombre de Cristo. Pero quiero decirle algo en esta mañana. Usted y yo debemos diferenciar las circunstancias que provengan de esto, las circunstancias que provengan por causa del nombre del Señor. Usted y yo debemos diferenciarlas. ¿De qué debemos diferenciar? De las circunstancias que provengan por causa de nuestro pecado. Porque muchas veces decimos, estoy padeciendo, estoy sufriendo, pero la pregunta es, ¿por causa del nombre de Cristo o por causa de su pecado? Hay circunstancias en la vida de una persona que pasan por causa de su pecado. Y vendría una buena pregunta. ¿Esa fue la voluntad de Dios para con esa persona? Déjeme decirle algo, mi querido hermano y amigo. Cuando una iglesia es advertida por la voz de Dios por medio de su palabra, el creyente debe atender a su voz y en obediencia debe corregir y tratar de apartarse de todo aquello que ha generado circunstancias y consecuencias en su vida, el pecado. Una cosa como ejemplo, voy a ponerlo como ejemplo, una cosa es dejar de ver a su familia porque el régimen del Estado o país donde vive lo apresó por estar predicando el nombre de Cristo. Y otra cosa diferente es perder o dejar de ver a su familia porque el régimen del pecado que aún gobierna en su vida lo lleva a ser infiel y o negligente y o a no cuidar bien su familia. ¿Sí notan la diferencia? Una cosa es que, como le dije en el ejemplo, es que dejemos de ver a nuestras familias porque el régimen del estado donde estamos nos encarcele por causa del nombre de Cristo, porque lo predicamos. Y otra cosa es que pase eso por causa del régimen del pecado que gobierna nuestra vida. Entonces, en una vemos la voluntad de Dios permitiendo que todo obre para bien, para gloria suya, y en otro vemos que la voluntad de Dios no es que las familias estén separadas y no es que las familias estén divididas por causa del pecado. Diciendo esto, partiendo de lo que acabé de ejemplarizar, porque muchos ejemplos hay. Y usted y yo debemos entender que una iglesia que ha escuchado la voz de Dios es una iglesia que se somete a su voluntad. Pero también debemos aprender a diferenciar si lo que vivimos circunstancialmente es causado por nuestra negligencia, por nuestro pecado, o es porque estamos siguiendo a Cristo verdaderamente. Por último, mi querido hermano, quiero dejarle lo siguiente. Y es que solo a través de Cristo podemos escuchar la voz de Dios para ser advertidos. Solo a través de Cristo. Para aquella persona que nos acompaña por primera vez, aquel que nos está escuchando por medio de las redes, quiero decirle que solo a través de Cristo podrá descansar entendiendo que solo a través de Él puede escuchar la voz de Dios y podrá entender lo que Dios tiene para su vida. El Señor en el versículo 13, a través de Lucas dice lo siguiente. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo entendió esto. Pablo sabía lo que sobrevenía o lo que iba a llegar a su vida porque había conocido a Cristo. Pablo entendió que la voluntad de Dios debía cumplirse en su vida y él ser obediente a Dios porque había conocido a Cristo. Solo a través de Cristo, mi querida y amada iglesia, usted y yo podemos perseverar en la comunión, podemos perseverar y entender la voluntad de Dios para nosotros. Y podemos seguir animándonos, acompañándonos, fortaleciéndonos y entender quizá todo lo que pueda pasar en nuestra vida por causa del nombre de Cristo. Podemos ser advertidos y podemos tenerlo.
Mi querida iglesia y amada iglesia y hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a tener como ejemplo todo esto que estamos viendo en el libro de Hechos. Que el Señor nos ayude a que anclemos estas verdades, las atesoremos, las tengamos por obra. La iglesia, y no solo estoy hablando de Pan de Vida como iglesia local, la iglesia en general necesita seguir perseverando a través de lo que ella ha sido advertida por medio de la voz de Dios, que es su palabra. La iglesia necesita seguir perseverando. La iglesia necesita tener un amor sin fingimiento, honesto, puro, sincero. La iglesia necesita hermanos intencionales, que dejen el orgullo y que dejen la jactancia a un lado y que se animen los unos a los otros. La iglesia necesita esto. Porque aquí, para cerrar, viene una buena pregunta. Y es, ¿y qué tal si nosotros hubiésemos vivido en el tiempo de Pablo? ¿Qué tal? No, yo no voy a donde Felipe porque la última vez que lo vi no me saludó. ¿Y sus hijas? ¿Qué tal? Dios nos ayude. Oremos.